Por eso en esta hora queremos activar, Señor, nuestros sentidos para escuchar tu palabra. Y que tú nos hables tan profundamente, Señor, que podamos salir de este lugar transformados, meditando profundamente en tu palabra y seguir caminando en integridad, seguir corrigiendo nuestros errores, seguir cambiando y seguir siendo esos hijos que tú anhelas que seamos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor amado, a entender tu palabra. Ayúdanos, bendito Rey, a caminar sobre ella, a seguir tus pasos, Jesús. Que cuando veamos tu palabra, ella sea un espejo en nuestras vidas. Y tú, Señor, transformes nuestro ser. Saques lo que no te agrada, lo que no te gusta, Jesús, y hagas de nosotros esos hijos íntegros, bendito Rey. Muchas gracias, Jesús. Te bendecimos y te adoramos en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre eterno, te damos gracias, te honramos, te glorificamos. Y queremos aprovechar este momento, Señor, y levantar una oración, Padre, por esas naciones, Señor, esa nación donde hubo ese terremoto, Señor. Creo que muchas personas en este tiempo están clamando, Señor. Hay un despertar en oración por esta nación, por estas personas, estas familias, las cuales, Señor, colocamos delante de ti en esta hora para que, Señor bendito, hagas conforme a tu voluntad. Creemos, Señor, que algo de parte tuya, Señor, tu mano allí moviéndose, tu mano, Señor, obrando de alguna manera en las vidas, en los corazones, guiando al mundo a reflexionar de alguna manera, Señor. Y aún, Padre, quiero presentar esta ciudad, Señor. Un tiempo acá, semanas atrás, Señor, vemos cómo diariamente están muriendo personas, jóvenes, accidentes en moto, Señor, asesinatos. Esta mañana, Señor, ese acto de sicariato. Ayer, Señor, antier, una mujer allí en la vía alterna. Y diariamente, Señor, muertes, muertes y más muertes, Padre eterno. Pero, Señor, entendemos que todo es causa del pecado. Por eso, Señor, queremos colocar todas estas situaciones. De pronto hay muchas personas que dicen: Señor, gracias porque tembló en Turquía y no tembló aquí en Colombia. O gracias porque el que se murió ni lo conocía. Señor, pero estamos en esta tierra, Padre, y nuestro corazón como cristianos, Señor bendito, debemos, Señor, contristarnos por todos estos actos, todas estas situaciones, Señor. Personas muriendo sin Cristo en su corazón, que es lo más terrible, Padre. Por eso hoy clamamos a ti, Señor, Padre, para que las personas te conozcan, se llenen de ti, se enamoren de ti, se apasionen por ti, se arrepientan de sus pecados, Señor, y quieran entender que no debemos vivir de una manera vana, sino entendiendo, Señor, que si un día nos encontramos con la muerte, esa muerte va a ser temporal, Señor, porque tú ya la venciste. Y nosotros, dice tu palabra, que resucitaremos en el día postrero, Señor. Poder tener la esperanza y la tranquilidad, Señor, de lo que tu palabra nos habla para todo aquel que muere en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre. Háblanos, habla a nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Tomen asiento. Vamos a ir a la palabra, al libro de los Hechos
de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos capítulo 2. El tema del Espíritu Santo es una situación que muchas personas han tomado al Espíritu Santo como un juguete. Muchas personas han tomado al Espíritu Santo como un amuleto. Algunas otras lo han tomado como un salvavidas, pero no lo tienen como hablamos o como hablaron la semana pasada algunos de ustedes, que no es para una semana, no es para unos días, o no es solamente para una situación cuando me encuentre en problemas o porque necesito un milagro. Nuestra vida debe estar en un continuo vivir anhelando. Efesios 5:18 nos habla de ser llenos, y habla de una actitud en nuestra actividad. Este ser es un verbo que activa nuestra vida y nos debemos hacer la pregunta: ¿cómo ser llenos? Y habla de una relación constante, no solamente cuando hay problemas, no solamente cuando hay enfermedad, o no solamente en el culto. Donde usted vaya. Ayer hablaba con alguien, estábamos en un grupo familiar y les explicaba de que precisamente en los momentos donde tú no te beneficias por ser cristiano, es donde tienes que demostrar lo que eres. O sea, aparecen situaciones donde si tú te quedas calladito o dices mentiras o haces algo que no debes, que no es correcto, tú te vas a beneficiar. Pero el Espíritu de Dios está ahí diciéndote: tú eres mi hijo, sabes lo que tienes. Ahí es donde viene la Biblia y dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos recuerda todas las cosas. Y viene la palabra de Dios viene y discierne nuestros pensamientos. Vamos a leer esta historia que ya la conocemos. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Diga: cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué les oían hablar? Mire, este es el grueso aquí. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros:
¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Esta parte donde dice, ¿qué quiere decir esto? En el versículo 12, no era que no entendieran lo que estaban hablando, sino que para ellos era muy raro escuchar a un judío hablando ruso, escuchar a un judío hablando alemán. Eso era lo que estaba pasando aquí. Esto es parte de una promesa que el Señor le da a su iglesia, a sus discípulos. El domingo hubo algo aquí maravilloso. Hubo un derramar de la gloria de Dios. Hubo palabra para muchos. Fue algo que la iglesia lo necesita. Pero vuelvo y les digo, una cosa es ese mover del Espíritu Santo, otra cosa es tomarlo como juguete. Y hay muchas cosas, yo sé y espero que a usted le surjan dudas, que usted no se quede ahí nomás con entender que, o esperar que alguien lo llame aquí al frente para imponerle las manos, sino que usted trabaje en lo que es la llenura, el vivir, el andar en el Espíritu, pero a manera personal. Dice que esas lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno. Algo muy personal, sobre cada uno. Usted debe tenerlo, usted debe anhelarlo. ¿Qué estaba pasando? Llegó ese día de Pentecostés. Hoy estudiando, leyendo, escuchando un poco, este día del Pentecostés, Penta, 50 días después de la ascensión de Cristo. Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué pasaba en esta fiesta? ¿Qué pasaba en este momento? ¿Por qué habla de unánimes juntos? Y ya hemos explicado qué es unánimes, unanimidad, pero también qué es estar juntos. ¿Y por qué esta frase, estas dos palabras? Porque nos da a entender desde el versículo 9, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Imagínese ese reguero de gente, culturas, idiomas, poder estar unánimes juntos, empezando por el orden que Dios les dio aquí. ¿Recuerdan la Torre de Babel? El Señor les dio lenguas, idiomas, pero ¿para qué? Para confundirlos, para que no pudieran sacar adelante lo que tenían en su corazón. Pero aquí habían personas con muchos idiomas y el Señor permitió que todo estuviera unánime junto, que si alguno hablaba ruso, todos entendieran. Por eso dicen, ¿por qué les oímos hablar en nuestra propia lengua? Miren el orden que Dios pone en todo esto. ¿Por qué les oímos hablar? Ahora, esto de que las lenguas de fuego se posaran sobre ellos es lo que nosotros debemos entender que tiene que ocurrir en la vida del cristiano. Porque muchos lo limitan al hablar en lenguas. Hay congregaciones en donde para usted servir, para usted orar, para usted estar en la alabanza, usted tiene que hablar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Pero resulta que ese que no habla en lenguas es el más piadoso de la congregación. Es el que predica en las calles, es el que evangeliza, es el que tiene una relación con el Señor. Entonces ahí es donde la pregunta, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador, ¿vino solamente para que habláramos en lenguas?
Y eso es lo que uno tiene que empezar a analizar. Porque de pronto aquí algunos dirán: pastor, yo no hablo en lenguas. Entonces por eso que lo excomulgamos, lo sacamos. Ahora otros también limitan el poder del Espíritu Santo a que se caigan, o a que actúen como ebrios, o que les dé la risa santa. Y yo quiero decirles algo: yo no estoy en contra de nada de eso. Yo lo apoyo, ministro. El Señor me ha quebrantado y yo sé que es caer por el poder del Espíritu Santo. Pero todo esto ha sido tan dañado. Ayer hablaba con alguien de todo el tema de la iglesia, en donde un pastor dijo: es triste lo que voy a decir y es fuerte. Dijo: pero la iglesia se ha convertido en una de las grandes mafias del mundo. Señor, perdónanos. Entonces, ahora veía yo un pastor ministrando con un balón de fútbol. Venga, atáqueme. Entonces pasaba y él jalaba el balón y el otro caía, y cayó bajo el poder del Espíritu Santo. Ay, la pasamos rico. Entonces ya no se nos convirtió en algo maravilloso, santo, puro, de responsabilidad, sino en un juego. Y miren, hermanos, ¿qué pasa? ¿En qué se ha convertido todo lo que tiene que ver con la iglesia? ¿Ha usted escuchado los chistes cristianos? ¿Los memes cristianos? ¿Los youtubers cristianos? No, pero es que la tecnología y todo se ha vuelto, y todo tiene que ir conforme a la tecnología y a todo esto. Ha llegado a tal punto, hermano, que la Biblia, y no sé hasta qué punto sea bueno o sea malo, pero usted analícelo en su corazón. Hay juegos bíblicos, ¿cuántos los han visto? Los hemos jugado, ¿cierto? Y hemos participado de juegos bíblicos en YouTube. Hay juegos bíblicos didácticos para jugar en familia. Y de pronto una persona madura lo entiende. Ay, bueno, gloria a Dios, están jugando a aprender versículos, cuántas palabras tiene la Biblia, a ver cuántos, bueno, tantas preguntas que hacen, ¿cierto? Que a veces yo me he puesto a mirar a ver qué tanto sé de la Biblia, y preguntan cosas que ni me imaginaba. Pero ¿saben qué lo hemos convertido? En eso, en un juego. En un juego a tal punto que ni los niños ni los jóvenes, y hay muchos adultos, su subconsciente lo toma como eso. Pues el pastor o el líder o mi papá o mi mamá me lo ha presentado como un juego, que la Biblia es para jugar. A los niños en la escuela infantil, pues les enseñamos las historias y conocen a Noé, a José, a Moisés. Pero a muchos niños les falta doctrina bíblica. Usted les pregunta sobre Noé, sobre Moisés, y ellos saben, y que se lo comió un pez y etcétera, etcétera. Pero a medida que van creciendo, se convierten en adolescentes, y como no tuvieron doctrina sino historias, empiezan a correr peligro. Y aquí viene otro principio bíblico demasiado importante. Antes del Espíritu Santo, ¿qué hizo Jesús con sus apóstoles? Los adoctrinó, los enseñó, los capacitó, les dijo que era bueno, que era malo, cómo hablar, cómo predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Escuché un pastor: lo más peligroso es que una persona anhele el Espíritu Santo sin el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí empiezan: el Señor me dijo, el Señor me cambió, es que el Señor me dio una nueva revelación, es que como yo no hay dos. ¿Qué habla Mateo 7, 22, 23?
21, vamos a mirar desde el 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. ¿Dónde o cómo nosotros conocemos la voluntad del Padre? Por medio de la palabra de Dios. Es lo primero. Miren, y esto es un principio bíblico que para todo, absolutamente para todo, es un principio. A usted lo van a contratar en una empresa, ¿y qué es lo primero que hacen? Le dicen: tome, esta es la máquina, o esto es lo que tiene que vender, vaya. No, lo adoctrinan, le enseñan para usted delegarle. Para usted ser gerente, ¿qué tiene que hacer? Estudiar como 5 o 6 años para ser el mejor futbolista. Para lo que sea, primero viene el conocimiento. No puede mandarnos. Usted imagínese Espíritu Santo sin Biblia y sin conocimiento. Si teniéndola estamos como estamos, que no sabemos ni qué, ni para dónde, ni cómo. Y surgen cosas. Porque el gran error está en una frase: es que Dios me dijo. Y todo lo convertimos en principios, en leyes que no son bíblicas, hermanos. Cosas que están en la Biblia. Aquí están, hay muchas cosas y ya voy a hablar de eso. Aquí están, pero el Señor no nos mandó a repetirlas ni a volverlas a hacer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, predicamos tu palabra. ¿Sí está ahí? No. ¿En qué se enfrascaron? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí no se encuentra la predicación de la palabra. Aquí no está entre esos muchos que le van a decir: Señor, pero si predicamos tu evangelio, escudriñábamos tu palabra para que la iglesia fuera salva, intentamos por darle una buena interpretación. Conocimiento antes que cualquier cosa. ¿Recuerdan lo que le dijeron al hombre araña? Que un gran poder requiere una gran responsabilidad. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que vino a dar el Espíritu Santo? Poder. Y recibiréis poder. Y eso es lo que muchos, mire, el mundo, el ser humano vive sediento y hambriento de poder. Por gobernarle la vida a alguien, algo, por estar por encima de los demás, por ser mejor que los demás, por demostrar que tengo más. Eso es hambre de poder. Cuando yo veo que este se puso unos zapatos de 15,000 pesos y voy yo y me compro unos de 16,000, porque yo quiero estar por encima, eso es hambre de poder. Entonces cuando dice: y recibiréis poder, se nos abre. Y poder, ¿quién no quiere tener poder? ¿A las buenas o a las malas? Gobernar. Pero este poder ha sido mal entendido, ha sido mal interpretado y ha dañado en muchas áreas. Entonces el Espíritu Santo, aparte de venir a darte poder, también dice la palabra que vino a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí pueden hablar en lenguas, o caerse,
o las manifestaciones que usted se imagine. Pero si él por allá está diciendo mentiras, o ella por allá siéndole infiel al esposo, y muchos, miren, yo se los digo y se los digo por experiencia propia. Ministros o personas que sirven en la alabanza o en las danzas, para ser específico, un año fornicando, pero cada vez que, aleluya, cada vez que les decían pasen al frente, esos que estaban fornicando caían, reían y gloria a Dios. Y tristemente los predicadores, a esos que vemos que están manifestando algo, detrás de esos es que vamos, para que los demás vean que sí, poder salió de mí. Pero entonces después del año que se enteran que los amigos están en fornicación, etcétera, entonces, ¿y el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? Ahora, pastores, líderes, que podemos decir llenos del Espíritu Santo por esas manifestaciones, pero que llega un momento y se apartan, se van para el mundo, dejan sus ministerios tirados. ¿Y el Espíritu Santo? Entonces, ven cómo no podemos permitir que se nos convierta en un principio, en una regla, en una ley, porque todos nos podemos caer. Pero el Espíritu Santo también vino a convencer de pecado. Ahora, háganse la pregunta y yo la dejo al aire. Esas personas que se ministraron, que servían y que hoy están en el mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con una persona que ve su familia perdiéndose, con rumbo al infierno? Dice que tiene el Espíritu Santo, pero nunca les ha hablado de Dios. ¿A dónde queda el Espíritu Santo? Si lo que está gobernando son emociones. Ahora, el conocimiento, ¿tiene que ver algo con la emoción? Claro. Porque nosotros aprendemos algo que nos gusta, algo que nos mueve, algo que nos emociona. Pero la emoción no debe gobernar tu vida. No la debe gobernar. No debe gobernar tu vida. Entonces, y suceden todas esas manifestaciones. Vuelvo y les digo, no estoy en contra. Pero yo quisiera poder examinar la vida de cada uno. Ahora, ¿qué pasa con los que no se caen? Con los que no pasan al frente. Con los que, bueno, no sé si son reacios o no, pero no sé, de pronto en su silla el Señor allá lo cogió y mientras la predicación y lo partió, lo desarmó y lo volvió a armar, a tal punto que lo dejó sin aliento para pasar al frente. Y yo llegué en un momento a pensarlo, porque era lo que me tenían aquí, que si uno no se caía, ese podía ser hasta un hijo del diablo. Entonces, como muchos no se caen, hoy los pastores lo sangolotean a usted hasta el punto en que ya, pum, caiga. ¿Por qué no dejamos que sea el Espíritu Santo? ¿Qué hicieron ellos aquí para que el Espíritu Santo descendiera? Obedecer. Esperar lo que el Señor Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Dónde? En el aposento alto. No se vayan de allí, esperen. Y allí estaban ellos en obediencia, y descendieron esas lenguas y se asentaron sobre cada uno. Personal.
En algún momento expliqué. Nuestra vida espiritualmente, en base a lo que dice Efesios, de sed llenos del Espíritu Santo, usted debe estar conectado al Espíritu Santo como si su vida fuera un celular. Y no puede dejar. ¿Cuántos dejan que su celular se descargue? Y apenas se descarga, usted lo deja por ahí. ¿Qué hace usted? Un cargador. Y es más, no podemos dejar que se nos apague. Bueno, así tiene que estar tu vida con el Espíritu Santo. No puedes, mira, tú no puedes esperar aquí un domingo, un miércoles, que cuando llegue el domingo o el miércoles tú vengas aquí a derramar tu corazón delante del Señor, a darle lo mejor, porque toda la semana lo estuviste buscando. Pero están las dos cosas, ¿no? El buscarlo en tu casa y el congregarte. Que no salga de nuestras bocas ese: me dejé de congregar, pero tranquilo, pastor, que yo aquí en mi casa leo la Biblia y oro. Es más, pastor, mañana empiezo un ayuno de 20 días. Y el congregarse, no, Dios está en todo lugar. ¿Alguno vino aquí para buscar a Dios? Yo no vine a buscar a Dios, yo vine a darle la gloria. Porque en mi casa está, allí en la esquina está, en la casa de todos. Yo creo que usted se vino y la presencia del Señor se quedó allí. Omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Pero debemos tomarlo en serio. Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién les daba? El Espíritu Santo les daba que hablase. Y es lo que, mira, suéltate en las manos del Espíritu de Dios. ¿Saben que a veces aparece el temor? Ay, qué pena que me vean llorar. O a veces sentimos ganas de arrodillarnos sin que nos diga la persona que está aquí, y endurecemos nuestro corazón en un momento de adoración. A veces la lágrima va y yo no sé cómo, y para adentro otra vez, pero que no me vea. Queremos levantar queremos rendirnos, hermanos. Soy macho. No, hermanos, delante de la presencia del Señor no somos nada. Y qué mejor que reconocerlo. Señor, menguamos para que crezcas tú. Y el Señor quiere obrar, y el Señor quiere hacer. Pero nos han enseñado a ser tan orgullosos como cristianos, a ser tan altivos como cristianos, a ser tan prepotentes como cristianos, que vivimos preocupados por querer mostrar qué es lo que tengo exteriormente, dar testimonio de que compré, de que hice, de que tengo, de que me dio, de que me pagó la deuda. Pero podemos ver a todo el mundo perdiéndose y rumbo al infierno, y no hacemos lo que hizo Pedro lleno del Espíritu Santo. Que eso es otra cosa. Esa es la otra cosa. Moraban entonces en Jerusalén, y aquí es donde, cuando llegaba la fiesta del Pentecostés, venían de todas partes del mundo los judíos. Todos venían para, miren, hoy en día los judíos, su cultura los lleva a tener muchas fiestas. Siguen todavía con cosas de su cultura, ellos como judíos. Eso es como de pronto, no sé, si el hermano que es de Santander y está aquí en la costa, pero puede durar aquí mucho tiempo y en su casa sigue con culturas de allá, como preparan el café o como cocinan. Nosotros todavía luchamos por cocinar como nos enseñaron en Bogotá, a lo cachaco, pero por ahí de vez en cuando nos echamos nuestro guineíto.
Entonces estos judíos, y usted sabe que esto es lo que los caracteriza a ellos, ¿no? En donde estaban ellos, en el exilio, en la diáspora, cuando fueron esparcidos, ellos donde estuvieron no perdieron su cultura. Entonces éramos una pareja de judíos en Rusia o en Turquía, y allá tuvimos 2, 3 hijos. Pues ¿qué aprendieron a hablar? Bueno, pero hoy es el día del Pentecostés. ¿Compró los vuelos? A por ellos. Y se iban. Y entonces ven a Pedro, oiga, y este Pedro, ¿por qué habla en nuestro idioma si a duras penas este pescador mal estudiado? Pero ¿qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. A eso vino el Espíritu Santo, a capacitarte para que tú, es un principio, para que tú prediques la palabra de Dios. A eso vino toda esta lista de personas. Entonces, si yo hablo en lenguas pero le pego a mi esposa, pues soy santo y lleno del Espíritu Santo. Pero si yo hablo en lenguas y de pronto me la paso haciendo fraudes en mi trabajo, pero aquí pues como hablo en lenguas, pero aquel que no habla en lenguas, o aquella que, esa no le veo ni son ni ton. Yo les pregunto algo. Este pastor por aquí en la costa, que mejor dicho, le faltó robarse él mismo. ¿Se acuerdan que le dijo a la iglesia de Berea que un jueves 20 algo venía el Señor Jesús? Ese estaba lleno ¿de qué? ¿De qué estaba lleno? Y yo creo que hablaba en lenguas. ¿Sí ven cómo es que no se convierte en una ley? En una norma. Ahora, estos hermanitos cometieron un gran error, y fue no poner en práctica lo que hacían los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Confrontar todo con la palabra de Dios. Lo que el pastor, el líder, Pablo, lo que les decían, quieto ahí. ¿En dónde está eso? Venga a ver. ¿En qué pergamino encontramos eso? No, hoy en día, hermano, le sueltan, es que el Espíritu de Dios me dijo, y lo convierten en un principio bíblico. Que tiene que orar no sé cuánto, que es que usted tiene que encerrarse en su cuarto a tal hora porque esa es la hora. ¿A dónde está eso? Y ahí va la gente. Entonces, ¿qué pasa? Como usted se somete a hacerme caso a mí, que yo soy el que le digo, porque yo soy el pastor, porque soy el ungido, y como yo no hay dos, el Señor me dijo y me eligió y me ha dado el poder y la autoridad. Y usted se cree eso, ¿cierto? Entonces, en el momento que el Espíritu Santo le hable a usted, usted va a endurecer su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no, es lo que me dice el pastor. ¿Quién gobierna más tu vida? ¿El pastor o el Espíritu Santo? Mire, hablé con un pastor en diciembre, un pastor, un amigo muy cercano. ¿Y usted cómo se viene y deja la congregación sola? Es que la obra es de Cristo y ellos dependen de Dios, no de mí. Hermano, sí, usted tiene que sujetarse. Yo tengo autoridad delegada por Dios y eso me agrada. Y espero estar utilizándola correctamente. Pero su vida debe depender de Dios. Usted debe estar sujeto al Señor. Usted no tiene que esperar un culto a ver qué nos dice el pastor. Ay, mi pastorcito. Ay, ña. No. Usted debe tener ese anhelo, es del Espíritu Santo. Mire, yo no sé, a mí me pasa que yo me acuesto pensando en mi oración al otro día, en que me voy a ir a encontrar con Dios. ¿Usted se acuerda cuando era novio fastidioso? ¿Qué era lo que usted más anhelaba? Ir a encontrarse con él o con ella. ¿Sobre quién? Sobre lo que sea.
Usted se podía acostar a las 2, 3 de la mañana y si a las 5 tenía que verse con ella, ¿iba o no iba? Ay. Bueno, yo anhelo en mi corazón poder abrir mis ojos en la mañana para encontrarme con el Espíritu Santo de Dios. A ver qué me dice, a ver si me regaña, poder hablarle, poder adorarlo un momento, poder darle gracias. Pero muchos no entienden eso, ¿no? O sea, no sé qué ha pasado. Porque ¿sabe qué esperan? Que les profeticen, que les echen fuera a los demonios y que les hagan milagros. Hay un afán por eso. Y yo les he dicho, cuidado, porque eso es lo que el anticristo va a utilizar para desviar, si fuere posible, ¿a quién? A sus escogidos. Cuidado. Yo amo los milagros y quisiera que Dios, pero yo le digo, Señor, guarda mi corazón, guárdalo. Estaban todos, versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cristo vino a traer salvación, Cristo vino porque te ama, Cristo vino a traer libertad, las maravillas de Dios. Es lo que yo quiero que entiendan. Eran lenguajes, lenguas hoy establecidas en el mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que el evangelio fuera por todo el mundo. Yo escucho pastores y lo toman a manera de risa y de burla. Pues si uno tiene que traducir al hebreo o al griego, pues ¿para qué no dejó esa Biblia así? Yo enseño lo que está ahí escrito. Miren, son principios gramaticales. Todos aquí hablamos español. Y cuando usted lee un texto y hay una palabra que no entiende, ¿qué hace? Usted busca su significado. Bueno, ¿por qué con la Biblia no? ¿Sabe por qué estos pastores o líderes dicen esto? Porque lo han hecho. Y al hacerlo se han dado cuenta que les cambian muchas cosas que han enseñado erróneamente. Entonces prefieren dejar quieto el griego, el hebreo y el arameo. Idiomas, lenguas, ¿quién las estableció? El mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que toda lengua y nación recibiera la palabra de Dios por boca de sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto?, dijeron ellos. ¿Cómo así? ¿Por qué Pedro habla un idioma? ¿Por qué Juan otro? ¿Por qué si es que ellos a duras penas hablan? Aún dice los romanos aquí residentes, los romanos que los conocían. Entonces el Espíritu Santo no vino solamente para que habláramos en lenguas. Y si las personas que hablan en lenguas, yo las bendigo, yo hablo en lenguas, yo oro en lenguas, el Espíritu de Dios me permite interpretar lenguas en algunas ocasiones, a un punto que en algún momento pude determinar que alguien oraba lenguas satánicas. Bueno, eso fue que tuve un problema serio por eso. Pero el Espíritu Santo hace como Él quiere. Recordemos su soberanía. Su soberanía no está sujeta a nosotros. Pero entonces pensemos un poco. Y si la persona no habla en lenguas o no tiene alguna manifestación, pero es una persona piadosa, llena de amor, que predica la palabra, que enseña, que es servicial, que podemos nosotros a ojo deducir, esta persona está llena del Espíritu Santo. Ahora quiero cerrar con esto. Esto es otra manipulación de muchos líderes.
Y con esto he peleado con bastantes líderes y hermanos en muchos lugares. Cuando convierten algo bíblico, porque miren, yo les digo una cosa, ¿en dónde sucedió esto? En Jerusalén, allá en el Pentecostés, allá sucedió. Cuando el pueblo judío entró a la tierra prometida, ¿en dónde sucedió eso? Allá en Canaán, cuando atravesaron el mar. O sea, son cosas que, y la Biblia lo muestra, que quedaron escritas para nuestro conocimiento, como testimonio del poder de Dios. Pero no dice que tienen que volver a repetirse. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil volver una doctrina que el que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo, y que si no habla, no lo tiene. No tiene el Espíritu Santo. Hay congregaciones que lo convierten en eso. Hay congregaciones, hay denominaciones, y yo sé que usted lo ha escuchado y de pronto lo ha vivido, en donde en una vigilia salen a darle, es más, ¿cuántas vueltas fue que dieron? Y eso, el cristiano de hoy en día es flojo, porque eso fueron como 7 días dando vueltas. No, quieren en una vigilia. Entonces toman eso. Yo les digo, hacer eso no es bíblico, pero ahí está en la Biblia. Sí, ahí está, pero no dice que tú y yo tengamos que hacerlo. No, pero es que salimos y damos las vueltas y algo ocurre espiritualmente. Cuando los muros se cayeron, ¿fue algo espiritual o algo literal? Fue algo literal. Gritaron y los muros se cayeron. Algo que sucedió, ellos los vieron con sus ojos. No fue algo que sucedió en el ámbito espiritual. Entonces yo digo, bueno, vaya y den las vueltas, pero yo quiero ver los muros caer. Entonces miren la manipulación, no, las vueltas y todo eso, sugestión. Pero ¿saben por qué? Porque saben que nada va a suceder. ¿Por qué no los hacen gritar y pararse enfrente a lo que quieren derribar? Si es bíblico o no está ahí. Otra cosa, ¿recuerdan cuando Moisés, el mar y todo eso, y entonces le dice Dios a él, dile a mi pueblo que marchen, ¿cierto? Y vamos a marchar y vamos a pisarle la cabeza al diablo. Eso es fácil. Y yo peleo con eso. ¿Y por qué más bien en vez de decirles que marchen, vaya, abra el mar y que pasen? O sea, los ponen a hacer cosas que para la iglesia es fácil en su área física. O uso también esta relación. Es muy fácil orar por alguien con gripa, con sida, que usted no ve si se sana. Eso es fácil. Pero orar por un muerto o un paralítico, uno dice, y si no se levanta, quedo en vergüenza. Y si no se levanta, entonces culpo al muerto. Es que el muerto no tiene fe, porque juegan con nuestra mente. Ahora, miremos versículo 40. La predicación de Pedro. Algunos teólogos o algunos estudiosos preguntan o dicen, pueden deducir, no lo toman y no lo dan como una doctrina ni como una enseñanza literal. Pero muchos se hacen la pregunta, que esta enseñanza que Pedro dio aquí, ¿en qué lengua la dio para que todos entendieran? ¿Qué idioma utilizó? Para que entendieran, ¿cuántos? Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000, un promedio
¿Quién fue el que hizo esto? El Espíritu Santo por boca de Pedro, el rebelde, el que cortaba oreja, el que lo negó. ¿Sí ven la necesidad del Espíritu Santo? No solamente para hablar lenguas, no solamente para hablar lenguas. Hay un cambio que tiene que suceder en tu vida y en mi vida, un cambio literal. Ahora, aquí viene el principio bíblico. El que tiene el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas, ¿cierto? Ese es el principio en muchas congregaciones. Es más, el hablar en lenguas se toma en un tema de conversación. Ay, ¿y usted ya habla en lenguas? En vez de preguntarle, ¿usted ya nació de nuevo? Entonces de pronto yo digo, no, yo no hablo en lenguas, pero me gané 3,000. Aquí viene lo duro. ¿Por qué convirtieron en un principio bíblico el hablar en lenguas? ¿Y por qué no convertimos en un principio bíblico que si tú tienes al Espíritu Santo, tienes que ganarte más o menos 3,000 personas? Porque eso ya me compromete, porque eso ya hace que yo tenga un compromiso más profundo. En cambio, el hablar en lenguas o caerme o hacer cualquier cosa, eso puedo pasármelo por la galleta al pastor. ¿Por qué no tomamos como principio bíblico y doctrina bíblica que tú levante la mano y que está lleno del Espíritu Santo? ¿Y sus 3,000 dónde están? Ve, hasta Emma. ¿A dónde están sus 3,000? O sus 2,900. Entonces, ¿sí ven cómo les digo yo que fue algo que ocurrió allá y en ese tiempo? Claro, creemos en el Espíritu Santo, en su poder purificador, que restaura, que nos guía, que nos convence, en sus dones, en sus ministerios. Y debemos anhelar. La Biblia dice que anhelemos los mejores dones. ¿Cuáles? Todos. Anhélalos todos en tu vida. Pero escúchame bien, debes ponerlos en práctica. ¿Usted se imagina a Superman con sus rayos láser, poder volar, ¿qué más hacía él? La velocidad, soplaba y congelaba, y a su alrededor peligro y problema, y él quieto? Si usted se imagina a Pedro con esa llenura del Espíritu Santo, viendo toda la multitud en ese momento y no haberles predicado, no haberles enseñado. Pero miren, yo hablo en lenguas. ¿Por qué crees que debo dejarte entrar al cielo? Señor, yo hablo en lenguas. No, por hablar en lenguas no se entra al cielo. Escúchenme bien y quiero ser claro. No estoy despreciando, ni menospreciando, ni burlándome de las manifestaciones del Espíritu Santo. Las vivo, las creo y las anhelo. Pero escúchenme bien, necesitamos generar un equilibrio. Esto de ganarse los 3,000 no se puede convertir en... Ningún pastor puede medir esto. De tener que decirle, o sea, ¿por qué es un principio que tiene que hablar en lenguas y no es un principio que tiene que ganarse 3,000? Pero ¿saben qué sí es un principio? Permitir que el Espíritu Santo santifique tu vida, que tú camines, que tú vivas en el Espíritu, a donde vayas, a donde llegues, en tu casa, en tu familia. Muchos, mire, esta explicación la dan muchos pastores. Hay muchos esposos que vienen y se arrodillan y levantan manos y todo, pero llegan a la casa y tratan a la esposa
y a los hijos. Y muchos pastores lo cuentan a manera de chiste, ¿no? Que la esposa o los niños se acercan: pastor, ¿por qué no hace el culto un poquito más largo? ¿Y por qué? No, es que mi papá aquí se comporta, pero apenas llega a la casa se nos daña la vida. Pero nosotros, los predicadores, tristemente hemos rebajado el poder del Espíritu Santo solamente a ver que una persona hable en lenguas, se caiga, o se ría, o se embriague, o no sé. Eso es rebajarlo. ¿Por qué? La Biblia no esconde el hablar en lenguas de Pedro y de todos ellos. Pero ¿cuál es lo verdaderamente importante aquí? ¿Se ganó cuántos? Porque ¿de qué serviría que todos habláramos en lenguas aquí? Todos, el remanente que estamos aquí, o los que están en las redes sociales. ¿De qué serviría que todos habláramos? Es más, que tuviéramos un intérprete. ¿De qué serviría? Nos edificaríamos, ¿cierto? Porque para eso son los dones, para edificación de la iglesia. Y mientras tanto el mundo se está perdiendo. Entonces, el que tiene el Espíritu Santo, Pedro, Pablo, llenos del Espíritu Santo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿De qué se trata el libro de Hechos de los Apóstoles? Salieron, predicaron, evangelizaron. ¿Ustedes creen que ellos, hablemos de Pedro, hubiera soportado todo lo que tuvieron que soportar sin el Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que ellos hubieran aguantado? No lo hubieran hecho. Y tú y yo debemos ser conscientes que tú y yo estamos aquí es por pura misericordia de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque en tus fuerzas y en mis fuerzas no lo lograríamos, no avanzaríamos, seríamos como crema de bebé entre el agua. No soportaríamos las aflicciones de este mundo. Y ese es el poder. No es el de estar a toda hora creyendo, mostrarme que el Señor me utiliza, que yo sí soy herramienta útil. A veces el que barre y limpia las sillas está más lleno del Espíritu Santo que nosotros. A veces, hermanos, las personas que no se notan, que oran y claman en su casa, están más llenas del Espíritu y no hablan en lenguas, pero claman por ti y por mí día y noche, porque entienden. Y es lo que nos falta, hermanos. Nos falta hacer lo que hizo Pedro. ¿Por qué Pablo entendió? 1, se le apareció Jesús. 2, se tuvo que ir a capacitar a los pies de Gamaliel. Y después nombra que Pablo lleno del Espíritu Santo. Pablo lleno del Espíritu Santo. Claro, nosotros tenemos que orar, imponer nuestras manos, pero que no nos pase lo de Hebreos 6. Ya viejorros en el Evangelio y todavía estamos esperando que el pastor me pase al frente. Debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que les impongan las manos. Hermanos, oremos y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Miremos cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando y cuál es mi deseo al congregarme. ¿Qué anhelo yo en mi vida al congregarme? Y tengamos cuidado con las frases de cajón que utilizamos. ¿Usted qué piensa que esas personas que dicen: no, pero es que Dios está en todos lados? ¿Ustedes creen que esa persona tiene el Espíritu Santo? Ahora, otro principio bíblico: Él nunca le va a llevar la contraria a su palabra. Eso es un error garrafal que muchos han cometido.
nuevas revelaciones, nuevas cosas, y eso contradice su palabra, contradice la palabra. En algún momento hablé con alguien que me decía: no, es que eso es Espíritu Santo, Espíritu Santo. Él es el que nos recuerda todas las cosas. Él es el que pone, Él es el que dice. Y yo le decía: ¿y a dónde pone usted la palabra de Dios? Por eso les digo, primero conocimiento, para que cuando el Espíritu de Dios esté en nuestra vida, nosotros debemos saber qué hacer con ese poder, qué hacer con ese conocimiento. ¿Cómo creen ustedes que Pedro entendió que tenía que predicarles? ¿Por qué más bien Pedro no les ministró milagros? ¿Por qué más bien Pedro no les profetizó? ¿Por qué más bien Pedro no les sacó los demonios? ¿Qué hizo? Predicarles las buenas nuevas de salvación. Lo demás, dejémoselo al Espíritu Santo. Por eso el libro se llama Hechos. Algunos dicen que son hechos de los apóstoles, pero también hechos del Espíritu Santo. Hermano, va más allá de lo que nos imaginamos. Aquí quedamos cortos. Colóquese sobre sus pies. Hablé con alguien en algún momento y me decía: pero es que yo quiero de eso. Yo quiero dones, yo quiero ministerio. ¿Y por qué no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo le dije: lo primero que usted tiene que mirar es si tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo hago para saber si lo tengo? Examine cómo está viviendo. Eso debemos examinarlo. Porque algunos piensan que tienen el Espíritu Santo, pero son las emociones de todo lo que pasa. Y no es el Espíritu Santo, porque salen y siguen igual o peor. Cierre sus ojos. Señor, toda la gloria siempre será para ti. Siempre, Señor, en todo momento y lugar. Toda la gloria, Padre, será para ti. Tu palabra, Señor, nos enseña que el justo por la fe vivirá. Y tenemos la fe que tú estás aquí. Tenemos la fe y la plena convicción que aquí está tu presencia, que aquí está tu fragancia, que aquí está tu amor, que aquí está tu grandeza en nosotros y aún en las personas que están en las redes sociales, Señor. Y te pido, Espíritu de Dios, que te muevas, que sanes, que ministres, que convenzas de pecado, Señor. Danos esos dones que están allí en tu palabra en 1 Corintios 12. Anhelamos los dones, pero también anhelamos ministerios. Pero, Señor, anhelamos santificar nuestras vidas delante de ti. Antes, Señor, que poder decir lo que decían estos hombres de en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, de todas esas cosas, queremos, Señor, poder decir: Padre, en tu nombre santificamos nuestras vidas. En tu nombre predicamos tu palabra. En tu nombre, Señor, obedecimos lo que la Escritura nos dejaste. En tu nombre nos humillamos porque lo entendíamos. En tu nombre entendimos que no debíamos apartarnos. Podemos, Señor, deducir de tantas personas que se han ido, que se han apartado, que se han alejado y que pensábamos que tenía tu Espíritu Santo. ¿Qué podemos pensar? ¿Que no pudiste actuar en ellos o que ellos te rechazaron, Señor? Pero estas personas vivían estos tiempos de emoción cuando el predicador los pasaba al frente, pero no llevaban una vida conforme a tu palabra, conforme a como tú querías que vivieran, Señor. Una vida en santidad, una vida en humillación. Una vida, Señor, donde ese anhelo, el anhelo del mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, nos lleve a predicarle a otros, a ganar a otros, Señor, para el reino de los cielos.
Y es algo que yo te pido en esta noche para Casa de Oración, Padre. Llénanos, inúndanos de tal manera, Padre, a manera personal, que haya un despertar en nuestro corazón por predicar tu palabra en las calles, por ganar almas para ti, Señor bendito, por llevar las buenas nuevas de salvación. Hablemos o no hablemos en lenguas, hagamos o no hagamos milagros, pero que tu palabra sea predicada, porque es lo único que da salvación. Tu palabra es la que da testimonio de ti. Por eso dice que debemos escudriñarla, Señor. Los milagros nos salvan, las profecías nos salvan. Sí, son necesarias porque tú las dejaste en tu palabra. Todas estas manifestaciones son necesarias, Señor. Pero lo único, Padre, que nos muestra que da salvación, que cambia las vidas literalmente, es la predicación de tu palabra. Cuando adquirimos ese conocimiento, esa verdad de quién eres tú, de cómo actúas tú, y entender para qué nos dejas tu Espíritu Santo. ¿Por qué dejaste tu Espíritu Santo, Señor? ¿Por qué lo dejaste? Tú no nos querías dejar solos. Nuestro Salvador fue levantado, pero tú nos dejaste tu Espíritu Santo, tu presencia, tu fragancia, tu poder. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos jugado. Muchos pisotean tu sangre, Señor Jesús. Muchos menosprecian el sacrificio. Muchos tienen por menos el sacrificio, no valoran esos clavos, esos golpes. Pero hay otros, Señor, que menosprecian el mover de tu Espíritu Santo. Otros lo usan de una manera incorrecta, Señor. Y por eso, Padre, hoy queremos pedirte, Señor, porque queremos acercarnos a ti con corazones quebrantados y humillados, para que tu Espíritu Santo haga como tú quieras, Señor. Lo han predicado mis hermanos, Señor, que queremos de hoy en adelante un verdadero mover, un verdadero vivir, un verdadero caminar en el Espíritu, en santidad, Señor. Guíanos a ganar almas para el reino de los cielos. Restaura este lugar, restaura tu iglesia aquí en Santa Marta, Espíritu de Dios. Ve y visita a esas personas que hablan mal de este lugar. Ve y visita a esas personas que en algún momento hicieron parte de este lugar, pero están en las calles hablando mal, dando un mal testimonio de tu iglesia, sabiendo que ellos hicieron parte de tu iglesia. Están hablando mal de algo que es sagrado para ti. Están hablando mal de tu iglesia, de la cual tú diste tu vida, Señor Jesús, y ellos no lo han entendido. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, visítalos, visítanos y convéncenos de pecado, Señor, de justicia y de juicio. Reúne ese remanente, restaura ese liderazgo, restaura tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda posarse sobre cada uno de nosotros a manera personal y entendamos nuestra responsabilidad en la calle. Entendamos, Señor, qué es lo que tenemos que hacer, y no nos preocupemos solamente por esperar o mirar lo que sucede cuando nos reunimos aquí mientras el mundo se está perdiendo. Señor, qué bueno que todos tomaran por un principio que no es el hablar en lenguas, sino es el predicar tu palabra y ganar familias, ganar niños, ganar jóvenes. Claro, necesitamos esas manifestaciones, Señor. Creemos en ellas, creemos en los milagros, creemos en la restauración, creemos en la sanidad, Señor. Permítenos entender el mover de tu presencia en nuestras vidas. Y te pido algo más, que no sea solamente en la congregación, que no sea solamente en los templos, Señor,
sino que sean nuestros hogares. Cuando cerramos la puerta de nuestro aposento, cuando nos encerramos allí en el secreto, que tu Espíritu Santo pueda moverse, pueda sanar, pueda restaurar, pueda convencer en nuestro corazón, Señor. Y tengamos una relación contigo. Queremos una relación contigo, mi Señor. Queremos amarte y demostrar que te amamos. Que nuestras vidas, Señor, podamos entregarlas a ti en totalidad.